Darle a que vayamos a la escritura hoy en el nombre de Jesucristo. Quiero que me ayude buscando un texto de la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Ahí vamos a estar meditando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu. ¿Quiere decirlo conmigo? No apaguéis al Espíritu. Este pasaje es uno de entre los más cortos de la Biblia, pero el consejo que está dando el apóstol Pablo es sumamente importante para nuestra vida en este tiempo. Quiero hacer énfasis en un detalle importante que el apóstol Pablo está enseñando en este pasaje. En el capítulo 4 habla el Señor acerca de la venida de Cristo. Y dice el capítulo 4 que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en los aires por siempre con el Señor. Eso es en el capítulo 4. En el capítulo 5, iniciando el capítulo 5, el Señor habla acerca de la venida del Señor a los aires y dice que vendrá como ladrón en la noche. Aleluya. Vendrá como ladrón en la noche. Ese es en el inicio del capítulo 5. Ahora bien, ahora entiendo y entienda usted conmigo por qué en el versículo 19 está exhortando al pueblo a que no se apague el Espíritu de Dios que está en cada creyente. ¿Por qué? Porque apagarse el Espíritu de Dios tan cerca de la venida del Señor pondría nuestra vida en riesgo, pondría nuestra vida en un riesgo terrible, porque son muchos. No seríamos el primero al que se le ha apagado el Espíritu. Hay gente que ha vuelto atrás, hay gente que ha negado la fe y regresada la palabra. A esos la Biblia le llama, la palabra es fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia, le llama apóstatas. Es decir, creyeron en un tiempo, negaron la fe, se enfriaron, se apagó el Espíritu de Dios en ellos y volvieron atrás. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hace este énfasis? En primer lugar, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé si usted ha considerado este punto, pero indudablemente que lo que está pasando a nuestro alrededor en este tiempo son señales del tiempo final. Son señales que deben alertarnos a nosotros como hijos de Dios. Deben alertarnos, no ni confundirnos, ni angustiarnos. Porque la Biblia dice que cuando veamos estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque el Señor está cerca. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces no se trata de ver todo lo que está pasando como aflicción, sino alertas de Dios para nuestra vida. Pero fíjese que yo estaba viendo la escritura y me estaba dando cuenta que este tipo de eventos que sacuden al mundo
y también sacuden la vida de los creyentes, indudablemente. También somos alcanzados y sacudidos en nuestra vida, en nuestros fundamentos, en nuestra firmeza en el Señor. Somos sacudidos. Pero estas situaciones sirven para que los hijos de Dios, hermano, se vuelvan hacia el Señor. Que los hijos de Dios sea el momento crucial de poder arder más en el espíritu por el Señor. Sin embargo, lamentablemente también este tiempo sirve para que muchos que estaban medio fríos, muchos que estaban un poquito debilitados, apartados de las cosas del Señor, o se enciendan más para buscar a Dios, o se enfríen por completo en su vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, sabiendo que hay gente que se apaga en el espíritu, y sabiendo que hay gente que el fuego de Dios se debilita, entonces hace un llamado. Y el llamado es: no apaguéis al espíritu. Eso quiere decir que no se apaga sin que usted y yo tengamos que ver. Porque dice: no apaguéis. No es el diablo el que la apaga. Somos nosotros. Somos nosotros en el sentido de que no reaccionamos bien o no tomamos las decisiones adecuadas que debemos de tomar. Sí, el diablo es el que promueve toda esa debilidad, el diablo es el que promueve toda esa aflicción, el diablo es el que promueve que nuestra vida se debilite. ¿Cómo no? Es el diablo el que lo hace, pero es usted y yo el que tomamos la decisión de qué hacer con lo que está pasando en nuestra vida. Por eso la expresión aquí es: no apaguéis al espíritu. Déjeme mostrarle otro versículo para que usted vea lo importante de nuestra acción ahí. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Acompáñeme ahí, por favor. Y mire este versículo que tiene que ver con el espíritu también, que tiene que ver con el espíritu y nuestra acción o nuestra actitud. Efesios capítulo 4, versículo 30. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Leámoslo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Mire, otra vez el punto es que nuestras acciones tienen mucho que ver con apagar el espíritu o con que se entristezca el espíritu. Por supuesto, cada acción nuestra fuera de orden entristece al espíritu y también lleva al camino hacia el apagar el Espíritu Santo. Ahora, yo estaba pensando, fíjese, hermano, que los seres humanos somos seres humanos que tienen la cualidad de poder acoplarse a situaciones diferentes. Y esa es una cualidad dada por Dios a nuestra vida. Podemos acoplarnos, podemos interactuar en situaciones difíciles y logramos acoplarnos. Pero una cosa es acoplarnos y otra cosa es acomodarnos. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo les decía a los hermanos por la mañana, temprano, les decía que allá por 1986, 10 de octubre, en El Salvador, se llevó a cabo uno de los terremotos más fuertes que ha existido en El Salvador. Un terremoto que hizo que se vinieran abajo edificios,
cientos de casas y miles de personas murieran. Por lo menos recuerdo yo 1500 por ahí, si no estoy equivocado. Pero fueron cientos de casas que se derrumbaron. Y la capital, el centro de la ciudad, los edificios se vinieron abajo. Edificios de 4 o 5 pisos. El de arriba quedó hasta abajo. Se vinieron abajo. Fue algo escalofriante, hermano, fue algo terrible. Y la vida de todos en un incertidumbre, preocupación, aflicción, angustia y un montón de cosas más. Pero al cabo de un tiempo, fíjese, hermano, que mucha gente se empezó a acomodar con los terremotos. Temblaba y temblaba fuerte. ¿Y sabe qué decía uno? Está temblando. Le gritaba de uno al otro. Ah, vaya pues, está temblando, sí, está fuerte, está fuerte. Pero ya no se movía uno. Ya no salía corriendo. Al principio salía uno corriendo. Al principio se salía uno de donde estaba. Después ya no. Se acomodó uno. En El Salvador, pregúntele a medio mundo en El Salvador, y todo el mundo sabe que en El Salvador tiembla cada rato. Y ya uno está acostumbrado a eso. Se acostumbra. Y entonces yo empecé a ver, fíjese, hermano, un pequeño mal hoy. Empecé a ver que algunos se están acostumbrando. Aleluya. Que algunos se están acomodando. Inclusive por la mañana les dije, mire, algunos se están acomodando al culto online desde casa, desde la sala de la casa, con los pies así, mire. Y no hay duda que, hermano, el servicio online ha sido una bendición, de veras. Yo creo que ha sido la estrategia usada por cientos y miles de iglesias para poder tener edificado al pueblo, alimentado de la palabra del Señor, fortalecidos con la palabra. Indudablemente ha sido muy útil. Pero si usted me pregunta, ¿y vamos a pasar así toda la vida? ¿Vamos a pasar así? ¿Nos vamos a acomodar a ver los servicios online? ¿O nos arriesgamos a venir? Por supuesto, no imprudentes, no. Con medidas, con cuidados, con tomar ciertas medidas higiénicas, sanitarias, lo que usted quiera. Vamos a hacerlo prudente, pero nos vamos a acomodar a vivir así. Yo diría que no, porque si logramos o si logran que nos acomodemos a ese estilo de vida, entonces el diablo habrá logrado mucho mal, habrá logrado demasiado. Si logra que los creyentes se enfríen. Por ejemplo, yo les decía en la mañana, oiga esto que voy a decir. Nosotros instalamos allá por el mes de enero un sistema de estudio bíblico en casa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Familias de vida. Pero algunos ya no lo están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque ya se acomodaron. Y eso es peligroso. Es peligroso. Si nosotros hacemos como todo el mundo, nos acomodamos, entonces el diablo logró una gran batalla sobre nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta al pueblo de Dios, y esta va a ser la exhortación de hoy: que no se apague el fuego del Espíritu que está en ti.
Porque si se apaga o se enfría, vaya, bueno, voy a decir, mire hermano, de plano se apagó, me fui al mundo. No, pero si logró enfriarse, y el diablo ganó bastante. ¿Cómo sabemos que se está apagando el espíritu en nuestra vida? Bueno, déjeme darle algunas claves de cómo descubrir si el enemigo está logrando enfriar nuestro espíritu. Número 1, acompáñame a Mateo capítulo 22, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 22, versículos 28 y 29. ¿Lo tiene? Mire, este pasaje le va a parecer extraño, pero ya le explico. Dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Fíjese que la pregunta que le estaban haciendo a Jesús era capciosa. Ellos querían encontrar un error en el Señor. Y entonces le hicieron una pregunta medio extraña. Y le dijeron: Señor, fíjate que hubo una mujer que tuvo un esposo, pero se murió. Después tuvo otro esposo y se volvió a morir. Tuvo un tercer esposo y se murió, y parecía la viuda negra. ¿Verdad? Todos se morían. Todos los esposos se morían. Y llegó al séptimo y de plano también va. Y entonces le preguntan al Señor: Señor, y cuando sea el día de la resurrección, esta mujer, ¿de quién va a ser esposa allá? Porque tuvo 7. Y entonces el Señor les dice con qué paciencia, hermano, les dice: erráis ignorando las escrituras. Primer elemento. ¿Sabe por qué el pueblo de Dios se enfría? Porque ignora la escritura, porque no lee la palabra. ¿Sabe cómo puede saber si usted se está enfriando? Cuando a usted no le gusta leer la Biblia. Su espíritu está frío. Su espíritu se está enfriando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Se está enfriando. Porque cuando uno está ardiendo en el espíritu, hermano, mire, uno anhela conocer más de la palabra. Uno anhela saber más de Dios. Uno tiene hambre, dice la Biblia, que tiene hambre y sed de justicia. Y empieza a buscar la palabra, y empieza a buscar, y empieza a leer, y por eso, mire, perdone lo que voy a decir, hermano, pero ya se los dije a los de la mañana. No va a ser usted el primero. Ya se los dije el de la mañana. Si usted empezó las reuniones de familias de vida y después las dejó aventadas, se está enfriando. Se está enfriando. Ay, hermano, no, si no es para tanto. Se está enfriando. Así comienza uno, dejando lo que es de Dios. Porque otro elemento que mide cuánto nosotros estamos ardiendo por el Señor es poner nuestra mirada arriba y no en las cosas de la tierra. La Biblia lo dice. Acompáñeme por favor en la escritura, ahí en Colosenses, me parece, sí, Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Ahí se muestra el que está ardiendo en el espíritu. Y el que está ardiendo en el espíritu pone su mirada en las cosas de arriba. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en qué, hermano, en las de la tierra. Segundo elemento importante, ¿cómo sé yo si me estoy enfriando? Cuando, mire, hermano, mi prioridad se está cambiando de Dios a las cosas de aquí abajo. Y por supuesto, hermano, mire, el diablo es experto para que nosotros cambiemos nuestra mirada de Dios hacia abajo. Por ejemplo, la falta de trabajo, la escasez, la incertidumbre, los problemas que estamos viviendo de salud, las enfermedades, las noticias que están viniendo, hasta las avispas. Aleluya. Hasta las avispas casi nos como que quieren atacar también. Mira, hermano, son tantas cosas que hacen que el hombre inmediatamente empiece a convulsionar por dentro, y entonces empieza a bajar la guardia de tener una vida, una relación con Dios íntima y fogosa, y empezar a poner la mirada sobre las cosas de la tierra. Empieza uno a ver las cosas y peor que si no va a alcanzar, y peor y si no me llaman en el trabajo, y peor que solo 2 días, y peor que esto, y peor que son 34 millones de desempleo en Estados Unidos. Mire, no es para menos, en realidad hay razones. El problema es que aunque sean razones válidas, el diablo puede enfriar nuestra vida si no tenemos cuidado. Puede enfriarla. Puede hacer, hermano, que en lugar de poner nuestra mirada ahí arriba, la estemos poniendo abajo. Y entonces los afectados seamos nosotros. Algo así como le pasó a Pedro, al apóstol Pedro. ¿Se recuerda usted cuando el apóstol Pedro está en la barca en medio del mar de Galilea? Jesús viene en la madrugada, aparece Jesús caminando, y Pedro se sorprende y le dice: Señor, manda que yo camine también. Mire, Jesús le dice: ven. Empieza a caminar, pero de repente, ¿qué sucede? La Biblia dice que Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a poner sus ojos en las olas, en la tormenta, en lo que estaba pasando a su alrededor. Inmediatamente, ¿qué fue lo que sucedió, hermano? Se empezó a hundir. Cuando nosotros cambiamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en las olas, en la tormenta, en los problemas, te vas a hundir, hermano. Puedes tener los argumentos correctos, puedes decir: es que no es para menos, hermano, mire todo lo que está pasando, y es que a mí me está pasando esto. A cada uno, hermano, tiene su propia prueba, su propia lucha, su propia batalla. Pero cuando pones tu mirada en Cristo, vas a estar seguro en sus manos. Pero cuando tu mirada cambia a las cosas de la tierra, entonces te vas a empezar a hundir. Se va a empezar a apagar el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso no va a ser extraño, hermano. Y de hecho, yo ya lo empecé a ver. Hay gente que se está apagando, hermano, que se está enfriando. Uy, el pastor, no, es lo que yo logro ver. Eso es lo que veo. Pero ¿y qué hacemos con toda esta situación? Levantemos nuestra mirada y pongámosla en Jesucristo. Hermano, pero ¿y qué hacemos para que no se apague? Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo, hermano, encender esa llama del fuego del Espíritu. Pero lo primero que debemos tener en mente es que la peor situación a la que el diablo nos puede llevar no es la enfermedad. Lo peor a lo que nos puede llevar el diablo es a un enfriamiento espiritual. Y eso sería sumamente peligroso si no tenemos cuidado. Bueno, sigamos un poquito más. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Mire,
tercer elemento que nos muestra un poco cuando nos estamos enfriando. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Más bien os escribí, otra vez el apóstol Pablo, que no os juntéis, oiga, esto está más serio, que no os juntéis con ninguno que, llamándose ¿qué? Hermano, fuere fornicario o avaro, maldiciente, borracho o ladrón, con él tal ni aun que comáis. Mire, esto suena fuerte. Gracias a Dios, quizás en este tiempo no nos estamos reuniendo con nadie, ¿va? Bueno, yo espero pues, por prudencia y por cuidado, ¿va? No esté saliendo usted para visitar a fulano, a mengano. No es conveniente, no es el tiempo ahorita. Pero una señal de que nuestro espíritu se está apagando es cuando nuestro entorno y nuestras relaciones con otros son más con los que no tienen fe que con los que tienen fe. No estoy hablando de trabajo, porque en el trabajo pues usted tiene que ir al trabajo y ahí hay inconversos y pues no. Hay una relación laboral. No, yo estoy hablando de una relación amistosa, de una relación de compañerismo inclusive, de una relación donde uno prefiere estar más con incrédulos que con gente de fe. Y eso es una señal de que el espíritu se está apagando. Porque lo ideal es que el creyente busque gente de fe. ¿Para qué? Para que hayan palabras de vida. La Biblia dice, ¿qué hay cuando os reunís? Dice, ¿qué hay cuando se reúnen? Pues hay palabra, hay himnos, hay salmos, hay palabra revelada, hay doctrina. Eso es lo que debe de haber en la reunión de la gente de fe. Pero en los que no hay fe, entonces, hermano, ahí hay de todo. Miramos, echate otra. Ahí hay de todo. Miramos una bailadita. Ponete a bailar. Y bailan los creyentes. Se está apagando el espíritu. Porque si ya te hace bailar la gente, aleluya, a la cosa se complicó, hermano. Si ya te hacen tomarte una, que una no es ninguna. Si la gente te hace hacer lo que ellos dicen, se te está apagando el espíritu. Aleluya. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos, hermano. Como hijos de Dios, no debemos permitir que el fuego del Espíritu de Dios se apague dentro de nosotros, porque sería un riesgo sumamente grande. Déjeme darle uno más para terminar este primer punto. Vamos al siguiente versículo. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8. Segunda de Timoteo 3:8. Ahí hay otro elemento importante. Dice Romanos 13:8. De modo que quien se opone a la estoy leyendo otro texto. Y de manera, este es el verso 8 de segunda de Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. La palabra que me interesa aquí es resistir. ¿Sabe cómo sabe uno que se está enfriando? Cuando uno empieza a resistir la voluntad de Dios.
cuando uno empieza a resistir la obediencia a Dios. Cuando uno empieza a resistir a hacer lo que es bueno según la palabra del Señor. Cuando uno empieza a resistir, Dios te habla y te dice, hermano, conságrate para el Señor. Y uno empieza a resistirse. Se está apagando uno, hermano. Porque en lugar de hacer lo que Dios te dice, empieza a hacer uno otras cosas. Y mire, uno de los ejemplos más clásicos de la Biblia, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de Jonás? Jonás era profeta de Dios. Pero solo le dijeron, te voy a mandar a Nínive a que prediques el evangelio. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Primero se escondió. Después huyó para otro lugar, a Tarsis. Agarró para otro lado, resistiendo la voluntad de Dios. A saber cuántos de nosotros a veces resistimos la voluntad de Dios. Resistimos el camino de Dios, la obediencia de Dios. Y eso es señal de que nos estamos apagando. A veces resistimos, hermano, lo que ya sabemos que es bueno. Lo resistimos a hacer. Entonces estamos camino hacia un apagar de espíritu. Pero bueno, no lo quiero dejar ahí esta tarde ya. Quiero llevarlo por favor a Apocalipsis capítulo 3 verso 16. El resultado de que el espíritu se va apagando es que uno cae en una tibieza espiritual. Cae en una tibieza espiritual. Y Apocalipsis nos da un buen ejemplo de eso. Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Ahí estamos, hermano. Dice la escritura: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermano? Te vomito. ¿Cuántos sabemos qué es ser frío? ¿Cuántos saben qué es eso? Pues está súper helado, ¿ah? Pero ¿cuántos saben que es tibio? Ni helado ni caliente. Y entonces viene el Señor y dice, mire, no puede ser tibio. Un creyente con un pie adentro y un pie afuera es tibio. Un creyente, mire el texto que leímos anteriormente. Aquellos que llamándose hermanos, dice. Quiere decir que le gusta que le digan hermano, pero no es hermano. Terrible, ¿no le parece? ¿Cómo llegó a ese punto? Se enfrió. No, yo no pretendo, hermano, como condenar si nos estamos enfriando. Lo que pretendo es exhortar, como el apóstol Pablo lo hizo. Hermano, cuidado, no te apagues. Cuidado, no te vayas a apagar en el espíritu. El llamado del apóstol Pablo es: no te apagues, sino más bien aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Acompáñeme al último punto. Este sí es el último punto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. Allí el apóstol Pablo hace un llamado más activo. Primero es que nos demos cuenta si nos estamos apagando. Démonos cuenta. Me parece que hoy ya no estoy orando. Me parece que ya no estoy leyendo la Biblia. Me parece que ya no hago familias de vida. Aleluya. Me parece que ya pienso 2 veces en venir al culto. Porque mire, porque a algunos de plano les gustó el online. Leímos, no sé quién me leyó, mi hijo Valmore me leyó era un chascarrillo, un pequeño chiste de esto de los servicios online. Y decía, era como un anuncio. Y decía el anuncio: hermanos, ahora te puedes traer a tu mascota al culto. Entonces al principio suena así como, ahora te puedes traer a tu mascota
al culto, pero al final dice, el servicio será online. Quiere decir que, pues si la mascota está ahí en la casa, pues solo enciende uno el televisor y ya está en el culto. Y qué bueno, hermano, ha servido muchísimo, pero no nos podemos acomodar a eso. No nos podemos acomodar a eso. ¿Sabe por qué? Porque la congregación de los santos tiene un propósito vital en el cuerpo de Cristo. Si no fuera necesario reunirnos en culto, entonces la Biblia no lo diría. El que instituyó los cultos fue Dios. El que constituyó las asambleas fue Dios. El que constituyó la reunión de los santos para adorarle fue Dios. Por eso es que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que es derramado en la cabeza de Aarón y baja hasta las barbas de Aarón, hasta el borde de las vestiduras. Porque ahí, dice la Biblia, el verso 3, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que hay bendiciones de Dios que Dios envía en sus cultos. Dios lo instituyó así. Si el diablo, hermano, oiga, si el diablo logra que nosotros nos acomodemos en casa, habrá logrado bastante en nuestra vida. Habrá logrado apagar el fuego del Espíritu por buscar al Señor. Y eso es peligroso. Por eso el apóstol le dice en segunda de Timoteo, acompáñeme, no lo hemos leído, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 1, en el verso 6 y 7, dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo. Primero nos aconsejó que hay que revisar que no nos estemos apagando. Y después nos aconseja: aviva el fuego de Dios. Avívalo. ¿Cómo? Fíjese, hermano, que la palabra en griego avivar aquí se refiere a atizar un fuego que parece que ya se está acabando, que hay ceniza. ¿Ha visto usted cuando en la parrilla se está terminando el carbón, se está apagando el carbón? Se hace una franja gris o blanca ahí, lo que cubre los carbones, esa ceniza, y pareciera que todo está apagado ahí. Pero si usted empieza a soplar, primero se remueve la ceniza, ¿sí? Se remueve toda la ceniza, y si sigue soplando, descubre que abajo hay carbones medio encendidos todavía. Y si sigue soplando, de repente los carbones que están ahí empiezan, hermano, a arder de nuevo. A eso se refiere el apóstol Pablo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si ya te diste cuenta que se está enfriando, si ya te diste cuenta que hay medio ceniza, hermano, deja que el soplo del Espíritu te sople y avive el fuego de Dios que está en ti. Dale un fuerte aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Porque Dios no nos ha llamado a una relación fría con Él.
Dios nos ha llamado a una relación que arda. El fuego de su espíritu. Ese fuego ya lo tenemos adentro, hermano. La Biblia lo dice con toda claridad. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos tienen el fuego de Dios adentro? ¿Usted lo tiene? Bueno, la pregunta es, ¿usted tiene el fuego? Que esté ardiendo, eso es otra cosa, ¿verdad? Es como las lámparas de las vírgenes. Todas tenían lámpara, pero el aceite de muchas se estaba acabando. Entonces se empezaron a apagar las lámparas porque les faltaba aceite. El don de Dios se apaga cuando usted y yo no lo alimentamos por el Espíritu. El Espíritu es el que tiene que soplar en nosotros. El Espíritu es el que tiene que avivarlo. Nosotros no podemos avivarlo humanamente, hermano. Nosotros solo podemos avivarlo por medio del Espíritu Santo. Pero viene el apóstol Pablo y entonces les dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego dice unas palabras interesantes: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, ¿qué es lo opuesto al cobarde? Un valiente, ¿sí? Un valiente, el opuesto, un cobarde. Los valientes no dejan que su espíritu se apague. Los valientes descubren que algo está pasando, se están enfriando y empiezan a buscar a Dios con todo el corazón y hacen que el fuego de Dios se avive. Y entonces viene Pablo y dice: nosotros no tenemos espíritu de cobardía. No nos pusieron un espíritu de acomodamiento, hermano. Dios no nos puso un espíritu de acomodamiento, no nos puso un espíritu para quedarnos en el mismo lugar. Dios no nos puso un espíritu como para estancarnos. No nos puso Dios un espíritu para detenernos, como le dijeron a Lot. No te detengas, le dijeron a Lot. Pero ¿sabe la historia usted de Lot? ¿Dónde fue a parar, hermano? Fue a parar a Sodoma y Gomorra. Pero él no comenzó ahí. Comenzó ardiendo en el fuego de Dios en los altares de su tío Abraham. Ahí hacía altares. Cuando se separó de Abraham, dice que hizo un campamento cerca de Sodoma y Gomorra, pero no adentro, cerca. Pero después levantó el campamento y se fue más cerca. Levantó el campamento y se fue más cerca. Y después terminó adentro. Así pasa cuando el fuego se está apagando. Empieza uno a levantar los límites y más allá. Los límites y más allá. Y termina uno adentro de Sodoma y Gomorra. Dios no nos llamó para vivir, para regresar al mundo. Dios nos llamó para que el fuego del Espíritu estuviera ardiendo cada día en nuestro corazón. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, valentía, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es una buena tarde ya. Hoy es una buena tarde como para decirle al Señor: Señor, de veras, aunque muchos en este tiempo se apaguen, yo no quiero ser de los que se apagan. Quiero ser de los que viven ardiendo en el fuego de tu Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se animaría a decírselo usted hoy al Señor? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Póngase de pie un momento. Últimamente no hemos estado invitando a que se vengan adelante por la misma situación. Pero ahí donde está, usted puede arrodillarse ahí o puede levantarse y levantar sus manos como usted quiera. Como usted quiera. Lo que vamos a hacer
esta tarde es decirle al Señor: Señor, si me he estado enfriando, Señor, perdóname. Señor, si mi espíritu se está enfriando, Señor, perdóname. Yo no fui llamado para que mi vida se enfríe. Yo quiero ser de los que arden en el fuego de tu espíritu. Vaya conmigo al altar, a la presencia de Dios. Ahí donde usted está. Vaya conmigo al altar y dígale al Señor: Señor, haz arder mi corazón, Señor. Que no se apague el fuego del Espíritu de Dios. Levantemos nuestra mirada al cielo. Levantemos nuestro corazón a Dios. Y vayamos tras su presencia. En su altar hay fuego del Espíritu. Digámosle al Espíritu de Dios: Señor, sopla sobre mí, Señor. Que tu Espíritu sople en mi vida. Aleluya. Hable con Dios un momento, hermano. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dile: quiero más de ti, Señor, quiero más. Aleluya. Levanta tu corazón al Señor. Sí, mi Dios, más como tú, Señor. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, oh sí, mi Cristo. Todo cuanto tengo es tuyo. Una vez más. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.
yo quiero menguar. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Sí, Señor.